creo que es muy legítima, no quiero justificar, pero me parece que es legítima, que no la podemos perder de perspectiva. El jefe de redacción decía, ningún periodista quiere ir a Montes de María a cubrir eso, por miedo. O sea, creo que aquí hay una cosa que es un miedo real y legítimo en un país donde la amenaza de la muerte no es lejana. Entonces había un miedo real de los periodistas de ir a cubrir. Y claro, los medios tampoco ofrecían las condiciones para que el periodista pudiera ir protegido, con todas las condiciones que podrían haberlo tenido. Pero había un miedo finalmente. Y yo pienso que eso también no lo podemos poner en perspectiva. Es decir, hay periodistas muy valientes, pero en un país donde han matado desde Guillermo Cano, que es el director del Espectador, yo pienso que los periodistas más pueden decir, bueno, si matan al director del periódico, ¿qué posibilidades tengo yo de meterme en los medios de la selva y perseguirlos? Eso por un lado. Segundo, es que hoy estamos viendo la cifra consolidada. La cifra consolidada de los 177.000. Pero es que si uno se pone a ver, esto fue pasando a goterito. Esto era 50 aquí, hoy 25, más allá, en otro lugar, 2 meses después. Es decir, creo que ahí hay un ejercicio crítico que los medios tienen que hacer en el sentido de, claro, era una labor del periodismo ir juntando, pero realmente esto es una cosa que me pasa esporádicamente y a lo largo de 15 o 20 años. Entonces, hoy el holocausto es una cosa de 5, 7, 8 años, muy claro, 6 millones en un momento, pero aquí estamos hablando de una cosa muy largo, en donde yo sí siento que hubo una falla, pero no fuimos capaces de atar los puntos, pero es que eran muchos puntos al mismo tiempo, en lugares muy lejanos, por actores muy diferentes. Es decir, aquí había un ejercicio que requería mucha sofisticación, y yo siento que hay una crítica, no lo hubo, pero también digamos, es relativamente fácil ver hoy el consolidado y decir, pucha, fueron 177.000, pero es que esto iba pasando de a 5, de a 10, de a 15, de a 20, algunos casos emblemáticos que eran los grandes, los que llamaban las noticias, de las grandes masacres, eran los que llamaban la atención, pero era realmente un ejercicio muy complejo para el ejercicio periodístico. Hubo fallas, yo creo que sí, pero también no era fácil. Yo vengo de vivir en Brasil y cuando yo explico la situación del conflicto armado, entonces, pero ¿cómo así? Pues la cantidad de actores, la cantidad de guerrillas, la cantidad de grupos paramilitares, la cantidad de carteles, ¿cierto? Era un mapa muy complejo. Entonces, creo que eso también hay que tener en consideración a la hora de ver, porque no fue fácil ver, no lo estoy justificando, pero creo que hay que tenerlo en consideración. Muy bien, entonces esa intervención y otra tuya, otra pregunta. Vamos hasta las 4:15, tenemos entonces 7 minutos para la pregunta y para algunas respuestas de ellos. Bueno, buenas tardes, Luis Fernando Avendaño de la Corporación por Producciones y Comuna 13. A ver, a mí me preocupa, me parece espeluznante la cifra, porque jamás la había escuchado en ese consolidado. Yo pregunto una cosa, bueno, ¿hasta qué momento dejamos de que los medios tuvieran ese poder para que un gobierno de opinión se volviera una sociedad cómplice? Porque es que realmente el que no denuncia o el que se queda inerme frente a las barbaries que nos tocaron ver no solo en el campo, aquí en las ciudades también, a los estudiantes, a los sindicalistas, a los líderes, también fue la barbarie en las ciudades. Entonces, ¿hasta qué grado dejamos que el periodismo se convirtiera en una herramienta para que se convalidara un gobierno de opinión? A mí me preocupa mucho una cosa. Aquí se le está desbaratando al señor Uribe como todo su castillo, su naipe, su castillo naipes que había construido, pero sigue la gente apoyando esa figura de Uribe frente a toda esa barbarie que hoy se está denunciando en los medios, ¿sí? Y bueno, y lo otro, uno piensa, listo, está el tema de la amenaza, pero también hay unos temas muy fuertes de autocensura en los mismos medios. O sea, los medios se convirtieron en esa herramienta para empoderar ese gobierno de opinión, y los periodistas nos tocó quedarnos callados de una u otra forma, ya por miedo a ser asesinados o por miedo a ser despedidos de los grandes medios. Pero también el otro asunto es, bueno, la academia, ¿sí? Germán, que estaba en la Javeriana, Jorge, que me complace verlo por acá, de la de Afí. ¿Dónde está el papel de la academia ahí? ¿Cuál es el papel? Porque es que esto no ha acabado. Ese es el problema. Es una falsa ilusión de que es que el conflicto ya terminó.
Allá lo estamos viviendo en las comunas de Medellín, y ese disfraz, ese nuevo disfraz que tiene el proceso paramilitar acá en Colombia y en las ciudades. Lo estamos viviendo todavía. Entonces, ¿cuál es el papel de los medios? ¿Cuál es el papel de la academia en la formación de periodistas realmente que tengan un discurso para oponerse a esta situación y no para convertirnos lamentablemente en cómplices con el silencio que mantenemos? Muy bien, entonces vamos a darle paso a 2 minutos y medio, tiene León, 2 minutos y medio, Germán, y concluimos. Bueno, estaba muy feliz en este evento porque, bueno, le agradezco mucho a Germán el esfuerzo porque hizo momentáneamente de improviso para responder a ese por qué no lo vimos. Esa pregunta me la estoy haciendo ya hace varios años y creo que es una buena pregunta para el periodismo colombiano, ¿por qué no lo vimos? Y también hay los equilibrios, porque, bueno, a la gente le gusta, la prensa es como, tiene la culpa de todo, más o menos, y yo pues creo que no es cierto, eso es un reflejo también de la sociedad colombiana. El tema de la sociedad colombiana es muy fuerte, es muy duro, porque hay cosas de la dignidad de la sociedad colombiana a todos los niveles. Yo creo que hay una responsabilidad muy fuerte, digamos, no, hay un tema también profundo de enfermedad de la sociedad colombiana, de tolerancia social a todas estas cosas que ocurren, y la prensa no es sino una expresión también de todo esto. Y ahí hay que buscar, mirar equilibrios como lo que se expresaba acá. Bueno, es que ya hoy se puede ver el consolidado del conjunto, y eso es verdad. Y esos eran eventos aislados que era uno y otro, pero ¿cómo fue que ocurrió? Pero la pregunta es una pregunta, yo creo que de mucha fuerza, y hay que intentar en los próximos años responderla por una cosa: es que nosotros no podemos volver a pasar en esta violencia que aún no cesa, que aún está ahí, que aún está viva. No podemos volver a lo que fue la violencia, a lo que fue la manera como la sociedad enfrentó la violencia en los 50, que fue, yo creo que parte, digamos, o una parte muy importante de las causas de estas nuevas violencias de los finales de siglo, principios de este siglo. Es que las memorias de la violencia de los 50, un libro, apenas, o mejor dicho, 3 tomos de un mismo trabajo de Umaña Luna, Guzmán Campos y Orlando Falsborda. Ese es de una violencia. Los líderes políticos protagónicos de esa violencia después han hecho sus memorias y pasan en puntillas sobre eso, no hablan de eso. A mí me impresionó una persona que respeté mucho, y Alfonso López Michelsen le da una entrevista, y a un periodista de la talla de Enrique Santos, que son las memorias últimas de López Michelsen, de un señor que fue protagonista clave de la vida política, de una familia que fue protagonista clave de la vida política del país en esos azarosos años, y no hay menciones realmente de la violencia de los años 50 en las memorias de una persona, y por eso yo creo que tenemos una responsabilidad los que somos protagonistas de esto, y es cómo hacemos memoria de lo que está ocurriendo, y cómo esta violencia que hemos vivido en los últimos 20 años, no la podemos dejar pasar de la misma manera como la violencia de los años 50. Esto hay que contarlo, consolidarlo, mostrarlo. Hay que hacer 1000 museos, hay que hacer 1000 libros, y hay que interrogar a la sociedad y al periodismo y a todo el mundo sobre las responsabilidades en estas violencias. Se queda poco tiempo, pero la pregunta, fíjese que es ¿por qué no lo vimos? No es ¿por qué no lo vieron?, sino ¿por qué no lo vimos?, implicando a toda la sociedad. Y yo creo que merece la pena, por supuesto, plantearse buenas hipótesis, de ponerlas en el pedazo de la crítica y buscar si son consistentes, porque la tuya, Ricardo, yo hasta hoy que hice el estudio, claro, yo sabía que la universidad acudía a la agencia,
Mi primera hipótesis era porque no tenían los suficientes periodistas o porque se evitaba económicamente pagar periodistas, pero también sale el tema del miedo. El asunto es si el modelo que construimos de periodismo nos permitía ver suficientemente. Esto es el punto. Este es uno de los puntos que habría que mirar con mucho cuidado. Termino diciendo esto. Una vez entrevisté para estos trabajos a directores de medios y uno de ellos, de televisión, me dijo: el modelo de periodismo que nosotros tenemos, que nos interesa, es montar al televidente en una rueda de la que no, vertiginosa, de la que no pueda bajar. Y entonces yo me pregunto, si es, no hombre, yo sigue siendo muy importante, no voy a dar. Si uno lo monta en una rueda vertiginosa de la que uno puede bajar, uno puede ver. El principio de las ruedas que dan vueltas es el kinetoscopio. Pero no se pueden ver detalles, pero no se pueden ver causas, etc. Entonces, sí me parece pertinente la pregunta y con estudios historiográficos serios de los medios para ver cuáles eran los tipos de modelos. Por ejemplo, yo he planteado que el poder de los medios no es un poder conspirativo, sino una especie de queso gruyere, con muchos huecos. Pero entre esos huecos hay poderes que están o en los dueños, que a veces dicen cosas, por supuesto, pero también en editores, pero también en periodistas, pero también en cierto tipo de periodismo, pero también en decisiones gerenciales, que por salvar la economía de los medios cada vez restringen más, por ejemplo, el reportaje, etc. La pregunta es absolutamente conveniente, como se la hizo Hannah Arendt con el caso de Eichmann. Esa fue la pregunta, a ver si había una banalidad del mal, o como se hicieron los alemanes cuando dijeron: es posible ser poeta después de Auschwitz, podemos hablar después de Auschwitz. Bueno, pero nosotros sí podemos seguir reflexionando en torno a esta problemática tan compleja. No hay más tiempo para... Yo sé que es un tema que ameritaría 2, 3 horas, todo el tiempo del mundo, pero por asuntos de logística nos tenemos que ir. Quedan en el atmósfera, en el clima, muchos interrogantes. Esto no era para resolver nada tampoco, sino más bien para motivar a reflexiones, a pensamientos, dar unas categorías en el aire: la verdad, la memoria, la invisibilidad, lo del holocausto, para que sigamos discutiendo en torno a eso, y la gran metáfora de la vaca vieja que los dos ponentes la utilizaban de una manera, me parece, muy reflexiva y con mucha lucidez. Muchas gracias a ustedes por estar aquí hoy. De esta manera llegamos al final de este evento. La Alcaldía y el Jardín Botánico de Medellín agradecen su presencia y los invitan a seguir disfrutando.